Una regla simple. Cuando el oro se duplica, los imperios colapsan. Y eso ya ocurrió. Esto no es solo un patrón histórico. Es una certeza matemática. Y mientras la mayoría de las personas se van a concentrar en el caos que sigue, lo que están pasando por alto es la verdadera historia. Es la mayor transferencia de riqueza de la historia humana. Y ya ha sido activada. Verás, la caída de un imperio crea más millonarios que su ascenso, pero solo para quienes entienden el plano. Y hay un mecanismo específico dentro de ese plano, oculto a simple vista, que determina quién queda arruinado y quién construye riqueza generacional. Es un mecanismo diseñado por los poderosos para los poderosos, y funciona con un solo combustible simple: la devaluación de tu dinero. Te enseñan que el dinero es complicado. Quieren que creas que todo se trata de complejas fuerzas del mercado, de objetivos de inflación y de la hechicería de los bancos centrales. Pero esa es la mentira. La realidad es mucho más simple y mucho más brutal. Cuando un gobierno se queda sin dinero, no deja de gastar. Simplemente crea más dinero de la nada. Diluyen los ahorros de su gente. Es un robo invisible. Y ha sido el defecto fatal de cada imperio en la historia. Y la única medida verdadera de este robo siempre ha sido el oro. El oro es la constante. Es el voto del mercado de desconfianza total. No cambia. Las monedas usadas para medirlo simplemente colapsan. Para entender lo que viene, tienes que entender el plano. Necesitas ver cómo esto no es una teoría, sino un guión que se ha repetido una y otra vez. Tenemos que subirnos a la máquina del tiempo. Tenemos que retroceder y observar cómo el patrón se despliega para que puedas ver cómo el mecanismo siempre es el mismo. Veremos el corazón de plata de Roma pudrirse desde dentro. Veremos a España ahogándose en más plata que cualquier imperio en la historia, colapsar en la pobreza. Incluso lo veremos en la dinastía Ming, un imperio que creyó que podía reemplazar el metal con papel y pagó el precio. Veremos al imperio británico, el amo del mundo, perderlo todo en un solo fin de semana. Y luego aterrizaremos aquí mismo, hoy, en los Estados Unidos, y verás que la cuenta regresiva final ya ha comenzado. Empezamos donde este plano fue forjado por primera vez. Empezamos con Roma. La columna vertebral del dinero romano no era el oro, era la plata. Era una moneda llamada denario, introducida alrededor del año 211 a.C., y durante un tiempo fue el dinero más confiable del mundo conocido. En su apogeo, era casi un 95% de plata pura, un sólido 4.5 gramos de valor real. Podías sostenerlo en tu mano y saber lo que valía. Durante casi 300 años, Roma mantuvo esta moneda relativamente estable y su imperio floreció. Pero los gobiernos nunca pueden resistir la tentación de gastar más de lo que tienen, la tentación de prometer más de lo que pueden cumplir, la tentación de hacer trampa. Comenzó lentamente, casi imperceptiblemente. Para la época del emperador Nerón, alrededor del año 60 d.C., el contenido de plata ya había sido recortado al 90%. Bajo Trajano cayó al 85%. Cómodo, a finales del siglo II, lo redujo a cerca del 70%. Y para la dinastía Severa, a principios del siglo III, el denario tenía solo un 50% de plata. El gobierno estaba acuñando el doble de monedas de plata con la misma cantidad de metal, robando el 50% del valor de su pueblo mediante un impuesto invisible. Y luego llegó el punto de quiebre, la crisis del siglo III. Aquí es donde el plano fue verdaderamente tallado en piedra. Emperadores desesperados por pagar ejércitos y financiar guerras interminables abandonaron todo disimulo.
Para alrededor del año 250 a.C., el denario tenía menos del 5% de plata. Era una broma. Era una moneda de cobre con un delgado baño plateado que se desgastaba en la mano. Y la gente lo sabía. No puedes engañar al mercado. No puedes engañar a seres humanos que intentan alimentar a sus familias. Los soldados, la base misma del poder del imperio, comenzaron a exigir ser pagados en oro. Los historiadores estiman que los precios en el imperio subieron más de un 1000% en pocas décadas. Y aquí está la regla. Una sola moneda de oro, el áureo, que valía 25 denarios en el temprano imperio, ahora valía miles de denarios. Para cuando Constantino intentó reformar el sistema, valía millones. El oro no se duplicó. El denario colapsó. Fue el último voto aterrorizado de desconfianza del mercado. Y tal como la regla predice, el imperio siguió el mismo camino. El caos monetario fue el caos político. Entre 235 y 285 de Mercutio, Roma tuvo alrededor de 26 emperadores en solo 50 años. Casi todos fueron asesinados. El imperio se dividió. El comercio se desplomó. Los impuestos se dispararon para pagar un dinero que no valía nada. Y el trueque, trigo por zapatos, reemplazó la moneda en muchas regiones. La lección es permanente. Devaluación de la moneda, duplicación del oro, colapso del imperio. Roma escribió el primer capítulo de esta historia, pero estuvo lejos de ser el último. Después de Roma, el plano se repite, esta vez en España. Saltamos al siglo XVI. España es la superpotencia indiscutible del mundo. Tienen colonias por todo el planeta. Y lo más importante, tienen algo que nadie más tiene: las flotas del tesoro. Tienen Potosí, en la Bolivia moderna, una montaña literal de plata. Tienen oro de México. Cantidades increíbles de metales preciosos cruzan el Atlántico en galeones españoles. En su apogeo, a finales del siglo XVI, España importaba más de 200 toneladas de plata por año. El historiador Earl Hamilton, que estudió este periodo, documentó en detalle lo que ocurrió después. Se llama la Revolución de los Precios. Verás, España creyó haber encontrado el truco definitivo. No necesitaba producir nada. Podía simplemente comprarlo. Pero cuando inundas el mundo con tanto dinero nuevo, incluso dinero real en forma de plata, sin aumentar la producción real de bienes, obtienes una inflación masiva. De 1500 a 1600, los precios en España se cuadruplicaron. El grano, la lana, el alquiler, todo se disparó. Para la familia promedio, fue un desastre total. Pero aquí está la parte crucial. Incluso con todo este metal, el gobierno no podía controlar su gasto. Felipe II libró guerra tras guerra, financiándolo todo con deuda, usando los futuros envíos de plata como garantía. Nunca era suficiente. En 1557 incumplió los pagos. Luego en 1575, nuevamente en 1596 y nuevamente en 1607. 4 defaults en solo 50 años. El imperio más rico del mundo estaba ahogado en deudas. ¿Y qué hicieron? Exactamente lo que hizo Roma. Recurrieron al plano. Devaluaron el dinero. España comenzó a emitir monedas de cobre llamadas vellón, y dijo al pueblo que valían lo mismo que la antigua plata. Pero el mercado sabía la verdad. El oro y la plata, el dinero real, se duplicaron en valor frente a esa nueva basura monetaria. Las élites, los terratenientes, los acreedores, acapararon los activos duros. Ellos mantuvieron el oro y la plata. Pero la clase media, los pobres, los asalariados, fueron arrasados. Quedaron sosteniendo monedas de cobre sin valor mientras el precio del pan se disparaba. ¿Y qué ocurrió después? Tal como la regla predice, el imperio colapsó. España perdió su dominio. Holanda y Gran Bretaña, que habían construido economías reales, se alzaron y tomaron el liderazgo global.
España quedó como una cáscara vacía, un imperio que había poseído todo el tesoro del mundo, y aún así quebró. Una vez más, la duplicación del oro y la plata no fue señal de prosperidad, fue la señal de que el imperio estaba terminado. Pero el plano no trata solo de imperios occidentales, ni solo de devaluación de monedas metálicas. Viajemos al siglo XIV, a la economía más avanzada del mundo en ese momento, la China de la dinastía Ming. La dinastía Ming intentó algo que no se vería en Occidente durante siglos. Abolieron el oro y la plata como moneda. Creyeron ser más inteligentes que el mercado. En 1375, introdujeron la primera gran moneda fiduciaria de papel emitida por un gobierno en la historia, el Daming Bao Chao, o Gran Nota del Tesoro Ming. En papel, parecía una idea brillante, una forma de gestionar la economía, financiar proyectos estatales y crear un sistema verdaderamente moderno. ¿Pero qué hicieron? Exactamente lo que hizo Roma. No pudieron resistir la imprenta. Para financiar su ejército y sus grandes proyectos, imprimieron más y más y más. Críticamente, estos billetes no eran convertibles en oro o plata. Su único valor era la promesa del gobierno. Y para principios del siglo XV, esa promesa no valía nada. El dinero de papel sufrió hiperinflación, colapsando más del 99% de su valor original. La gente, una vez más, sabía que estaba siendo robada. Rechazaron los billetes. La gran idea del gobierno había fracasado. Entonces, ¿a qué recurrió el mercado? ¿Qué exigió la gente como dinero real? La plata. Toda la economía Ming, por pura voluntad popular, se remonetizó con plata. La plata se convirtió en el dinero. El gobierno eventualmente tuvo que aceptarlo, incluso exigiendo que los impuestos se pagaran en plata desde la década de 1560. Durante un tiempo, esto funcionó, mientras grandes cantidades de plata fluían desde Japón, y gracias a los españoles desde el Nuevo Mundo. Pero a principios del siglo XVII comenzó el acto final del plano. Ese flujo de plata se detuvo. Japón cerró sus fronteras. España, en declive en la década de 1630 y 1640, cortó su suministro. De pronto, China estaba privada del único recurso del que su economía dependía. La plata se volvió extremadamente escasa, y su valor, medido contra las monedas de cobre que los campesinos usaban en la vida diaria, no solo se duplicó, sino que se triplicó, se cuadruplicó. Este fue el golpe mortal. Los campesinos ganaban en cobre, pero el Estado exigía impuestos en plata. Una brecha imposible se había abierto. Fueron arrasados. El hambre, la pobreza impulsada por impuestos y la desesperación llevaron a una enorme rebelión campesina liderada por Li Zicheng, que derribó la dinastía en 1644. La regla se cumplió. No importa si es una moneda de plata, una moneda de cobre o un billete de papel. Cuando el activo duro y confiable, oro o en este caso plata, se duplica frente al dinero cotidiano, es la señal de que el sistema está roto. El imperio cae, y así el plano quedó dormido, solo para reaparecer con el siguiente gran imperio. Pasemos al siglo XX. El Imperio Británico, un imperio sobre el que el sol nunca se ponía. Su moneda, la libra esterlina, era la moneda de reserva global respaldada por oro, con Londres como el indiscutible centro de las finanzas mundiales. Era el denario de su época. Pero, como todos los imperios antes, la guerra y la deuda comenzaron a pudrir el sistema desde dentro. La Primera Guerra Mundial obligó a Gran Bretaña a suspender el patrón oro en 1914, una medida temporal que se volvió un hábito. Imprimieron dinero para pagar la guerra, diluyendo el valor de la libra. Intentaron volver al oro en la década de 1920,
pero la confianza estaba destruida. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Al final, Gran Bretaña estaba victoriosa, pero financieramente exhausta. Dependía completamente de préstamos de una nueva potencia en ascenso, Estados Unidos. En la conferencia de Bretton Woods de 1944, se creó un nuevo sistema financiero global, pero no giraba en torno a la libra. Giraba en torno al dólar estadounidense. El dólar estaría vinculado al oro a $35 la onza, y todas las demás monedas se fijarían al dólar. La libra se fijó a una tasa orgullosa, pero artificial, de 4.03. En efecto, Gran Bretaña fingía que su dinero era mucho más fuerte de lo que realmente era, y no puedes fingir para siempre. El mercado siempre encuentra la verdad. A finales de la década de 1940, Gran Bretaña estaba perdiendo dólares a una velocidad alarmante. No podía exportar lo suficiente para pagar sus importaciones. El mundo sabía que la libra estaba sobrevaluada. El punto de quiebre llegó el 18 de septiembre de 1949. En un solo fin de semana, el gobierno británico se rindió. Anunció una devaluación masiva de la libra de un 30.5%, reduciendo la tasa de cambio de $4.03 a solo 2.80. Piensa en lo que esto significó. Dado que el dólar estaba vinculado al oro, la libra, en un solo movimiento, acababa de ser catastróficamente devaluada frente al oro. El precio del oro en libras se disparó más del 30% instantáneamente. Fue la corrección brutal del mercado. Fue la señal. Esto no fue solo un ajuste financiero. Este fue el fin del reinado financiero del Imperio Británico. Una admisión pública de que la libra ya no era el ancla del mundo. La antorcha había sido pasada nuevamente. Un cambio repentino y masivo en el valor del oro medido en esa moneda, seguido del fin del dominio imperial. El plano ahora estaba en manos de Estados Unidos. Y aquí estamos, Estados Unidos. La historia ahora gira hacia el dólar, la moneda que reemplazó a la libra como ancla del mundo entero. El sistema de Bretton Woods, acordado en 1944, fue el pacto que Estados Unidos hizo con el mundo. Confíen en nosotros, dijeron. El dólar es tan bueno como el oro, porque prometemos que pueden cambiar $35 por una onza de oro cuando quieran. Esto convirtió al dólar en la moneda de reserva mundial. Y durante un tiempo funcionó. El mundo se reconstruyó. Pero tal como Roma, tal como España, el imperio americano no pudo resistir la tentación de gastar. Para la década de 1960, el gobierno estadounidense estaba financiando una enorme guerra en Vietnam y vastos programas sociales en casa. Y no lo estaban pagando con impuestos, lo estaban pagando con impresión de dinero. Estaban enviando miles de millones de dólares al extranjero, mucho más de lo que tenían en oro para respaldarlos. El resto del mundo no era estúpido. Vieron el plano, vieron la trampa. Naciones como Francia, lideradas por Charles de Gaulle, comenzaron a reclamar el oro estadounidense. Empezaron a enviar sus dólares de vuelta y exigir el metal, como era su derecho, y Estados Unidos tuvo que pagar. Las reservas de oro estadounidenses, el fundamento mismo del sistema financiero global, comenzaron a desangrarse. La presión se volvió insoportable. Para 1971, otras naciones estaban haciendo fila. El juego había terminado. Entonces llegó el momento crucial. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon salió en televisión y anunció al mundo que Estados Unidos ya no permitiría que los bancos centrales extranjeros convirtieran sus dólares en oro. Cerró la ventana del oro. Cortó el vínculo final. Con ese discurso, rompió unilateralmente el contrato que sostenía el sistema financiero mundial.
el dólar, y por extensión todas las monedas de la tierra, se convirtieron en dinero fiduciario puro, respaldado solo por la promesa del gobierno. ¿Y qué ocurrió inmediatamente? El oro quedó libre. Su precio, que había sido mantenido artificialmente en $35, al fin pudo decir la verdad. Para 1973, el oro se había duplicado a más de $70. En 1974, estaba en $180. Para 1980, superó los $800. El momento de la duplicación fue la señal. Fue el canario en la mina. Y al igual que Roma, España y Gran Bretaña, esa señal marcó el inicio del fin. Fue el día en que el dinero del imperio oficialmente se rompió y comenzó la cuenta regresiva final para el dólar. Ese acto, en 1971, puso a todo el planeta en una cuenta regresiva. Por primera vez en la historia humana, todo el dinero en el mundo era fiduciario puro, respaldado por nada más que la fe en los gobiernos, y principalmente en el dólar estadounidense. Pero la fe, como hemos visto, es frágil. Avanza hasta hoy, después de la crisis financiera de 2008, después de décadas de guerras interminables y después de la impresión monetaria sin precedentes de los años 2020, esa fe está colapsando. La deuda nacional estadounidense es un monstruo impagable. El sistema está pudriéndose, igual que el de Roma, y la gente busca una salida. Sienten la devaluación. Saben que algo está mal. Y justo a tiempo, aparece una nueva solución milagrosa. Un oro digital. Bitcoin. Se presenta como la escapatoria definitiva. Un sistema descentralizado, anónimo, peer-to-peer, libre del control de los mismos gobiernos que están devaluando nuestro dinero. Es una historia brillante, cautivadora, y es quizás el engaño más grande jamás construido. Debes preguntarte, en un mundo donde ellos, los poderes fácticos, los bancos centrales, las agencias de inteligencia, controlan todo, ¿cómo es posible que aparezca una tecnología que supuestamente les quita su poder final, el control del dinero, creada por un fantasma sin rostro ni nombre? Es una trampa. Es un lazo digital diseñado para atrapar a todos los que fueron lo suficientemente inteligentes para ver el colapso del fiat, pero no lo suficientemente sabios para ver la solución real. Piensa, ¿de qué depende realmente Bitcoin? Requiere Internet, una infraestructura que ellos controlan. Requiere la red eléctrica, una infraestructura que ellos controlan totalmente. Requiere intercambios digitales para tener algún valor en el mundo real, empresas que pueden cerrar, congelar o incautar en una tarde. Pueden llevarlo a cero mañana, no hackeando su código, sino simplemente cortando las entradas y salidas. Pueden hacerlo ilegal, pueden desconectar las plataformas, pueden imponerle un impuesto del 90%. Es el señuelo perfecto. Ellos han observado durante una década, dejando que crezca, identificando a cada persona, corporación y nación que buscaba salida, y convenciéndolos de intercambiar su riqueza real por una cadena de código. Es un fantasma digital. No puedes sostenerlo, no puedes enterrarlo, y si no puedes poseerlo físicamente, no lo posees realmente. Entonces, si la salida digital es una trampa, ¿cuál es el verdadero arca? ¿Cuál es el plano que los verdaderamente ricos siempre han usado para sobrevivir a este momento exacto? Es aquel del que no hablan. Es aquel que no se puede crear con una pulsación de tecla. Y aquel que ellos no pueden borrar con una línea de código. Es el único valor verdadero que ha sobrevivido al colapso de todos los imperios por 5000 años. El oro, la plata y los activos tangibles reales. Este es el arca generacional. Mientras están ocupados llevando a las masas hacia un corral digital, las familias más antiguas y poderosas
Los bancos centrales mismos, ¿qué están comprando? Están comprando oro en cantidades récord. Están repatriando su oro desde otros países, llevándolo de vuelta a sus propias bóvedas. No están comprando cadenas de código. Están comprando metal amarillo y pesado. Te dicen una cosa y hacen lo opuesto completo. Esa es la única señal que necesitas ver. Cuando el denario de Roma colapsó, los ricos tenían oro y vastas propiedades. Cuando el asignado francés se volvió papel inútil, quienes sobrevivieron fueron los que habían escondido una sola moneda de oro. Cuando la libra fue devaluada, quienes tenían oro vieron su riqueza protegida de la noche a la mañana. Este es el manual. El oro es la defensa. Es la póliza de seguro contra la certeza matemática del colapso. No te hace rico. Te impide ser empobrecido. La plata es el dinero transaccional del pueblo. Es divisible, práctica, y ha sido usada en el comercio diario por milenios. Y luego están los otros activos reales, los metales de tierras raras, fundamentales para construir el mundo tecnológico que dicen controlar, y la tierra productiva, cosas sobre las que puedes pararte, cosas que puedes tocar. Debes entender, la transferencia de riqueza que viene no trata de encontrar el siguiente token digital caliente. Se trata de proteger lo que tienes de la devaluación que ya han desencadenado. Se trata de cambiar sus promesas de papel y fantasmas digitales por valor real. Si no puedes sostenerlo en tu mano, no lo posees. Esa es la única regla de supervivencia. El plano está claro. La señal ha sido dada. El oro se ha duplicado. El dinero del imperio está roto. La única pregunta que queda es: ¿estarás del lado que recibe la mayor transferencia de riqueza de la historia? ¿O serás como los ciudadanos romanos quedándose con monedas sin valor? La historia no avisa dos veces. El patrón está escrito. El reloj ya está corriendo. Y cada día que pasa, la ventana para actuar se hace más pequeña. No es miedo, es preparación. No es paranoia, es conciencia. Las civilizaciones que sobrevivieron no fueron las más fuertes, sino las que escucharon la señal antes de que fuera demasiado tarde. Si este mensaje te hizo pensar, si encendió aunque sea una chispa de duda, de curiosidad o de urgencia, entonces no lo ignores. Compártelo con quien necesita escucharlo, antes de que el mundo cambie definitivamente frente a sus ojos. Suscríbete, porque lo que viene será aún más grande. Dale like si sentiste el peso de la verdad en estas palabras. El conocimiento es poder. La acción es supervivencia. El momento es ahora.